Entre lo que se dice en medios, lo que circula en redes y lo que cada persona interpreta, óiganlo bien, la información empieza a moverse no en una línea delgada, en 3 líneas de tiempo: derecha, izquierda y neutro. Malo, bueno. Algunas figuras han sido cuestionadas, otras defendidas. Y en medio de todo esto también está la reacción de la gente, la desconfianza y la forma en que cada uno percibe lo que está pasando. ¿Es una película, muchachos? ¿Es una serie? ¿Es realmente todo esto verdad? Es que es tan difícil porque ya se mezclan los clones con las personas que no son personas, con los que no tienen alma, con aquellos que están haciendo un show pero que ya se convirtió en una película de Hollywood, en una serie de terror, porque las consecuencias y lo que viene cada día trae siempre algo negativo y no se muestra nunca las cosas buenas. Todo es una burla, la falta de respeto en los shows, el degradarse uno con otro. Gracias nuevamente por estar aquí. Hoy, Miquel Zuria y Luis Sánchez en el canal de Nicky Monique. No lo sé, preocuparme es inevitable al ver que 10 u 11 científicos desaparecen o mueren bajo circunstancias misteriosas, curiosas, titasa, sin llevar consigo ningún tipo de identificación. Algo está pasando. Creo que se está enviando el mensaje. Lo he descrito como, si estás en la mafia y tienes un buen restaurante y tienes miedo de que tu chef esté dando las recetas secretas a la competencia, ¿lo sacas? David no estaba paranoico cuando hablaba de peligros. Recientemente, la congresista Ana Paulina Luna puso el foco sobre una tendencia alarmante: el creciente número de científicos relacionados con el fenómeno UAP y la antigravedad que están desapareciendo o muriendo en extrañas circunstancias. Se habla de al menos 11 muertes confirmadas. Wilcock lo sabía. En su último mensaje, dejó caer una frase que hoy hiela la sangre: la gente está desapareciendo. Dicen que van a investigar esto, incluso el presidente. David sentía que el cerco se estaba cerrando. Pero no solo era el peligro externo, era el peso del alma. En sus últimos días, se veía físicamente agotado. Él mismo confesó: estoy perdiendo peso, mi energía es baja y la ansiedad es constante. Habló de la soledad profunda de vivir en una realidad de espejos deformantes, donde sus diferentes personalidades, como el personaje de Angry Daddy, eran mecanismos de defensa para no romperse. Se sentía aislado, anhelando una compañía que ya no llegaba, mientras veía cómo amigos cercanos y colaboradores eran desacreditados o fallecían, como su biógrafo Winfrey, solo 2 días antes de su propia partida. 11 personas muertas o desaparecidas desde el año 2022, en situaciones muy sospechosas, todas ellas relacionadas con investigación de alto perfil o con el gobierno en laboratorios, ingenieros de la NASA, física de fusión o antigravedad. Probablemente no. Podrías golpear a algunos camareros o algo así. Simplemente envías el mensaje. Pero no es que ninguna de estas personas que desaparecieron fueran camareros, pero creo que todos los medios de comunicación deben empezar a prestar atención a eso y empezar a hacer preguntas y dejar de ponerse del lado del gobierno en esto de lo que está pasando en este país, cuando se publiquen en términos de comprensión pública de los ovnis. Pero por ahora, congresista Key, lo dejaré ahí y muchas gracias por acompañarme. Gracias, señor. La noche ha caído sobre Washington, pero el cielo nunca ha estado tan vigilado. Es una coincidencia que este asalto contra la vida del presidente ocurra justo cuando la Casa Blanca promete revelar la verdad tras estas desapariciones. Hola, pues encantado de estar otra semana con Nicky. A la pregunta de qué opino sobre el tema del atentado a Trump, pues al principio yo no sabía nada, pero a una semana vista me parece un montaje. Me parece un montaje porque ¿cómo es posible que se cuele un señor con un pedazo de escopeta por el filtro de los sistemas del sistema de seguridad? Que se hubiera colado con una pistola de plástico escondida, pero con un pedazo de escopeta, una escopeta de caza que ni siquiera estaba cargada con balas, estaba cargada con
con perdigones para cazar perdices, con perdigones para cazar perdices. Por tanto, además, se nota en la gente como si ya supiera lo que iba a pasar. Por lo tanto, yo lo veo como un montaje para aumentar la popularidad de Trump, ¿no? Así es sencillo, un montaje para subir la popularidad que la tenemos muy baja. Eso es lo que opino al respecto. Esta es Elizabeth April. Es una mujer que ha hecho vista remota desde décadas, desde muy pequeñita. Tiene la clarividencia, es una canalizadora, una medium, y yo creo que es más que eso. Escuchen lo que ella dice, lo que pasó allí esa noche en que dicen que fue el atentado contra Trump. El 25 de abril del 2026 hubo una cena de corresponsales de la Casa Blanca y hubo un hombre armado que disparó y supuestamente iba tras el presidente Trump. Nadie murió. Creo que un guardia de seguridad resultó herido y el nombre del tirador es Cole Thomas Allen. ¿De acuerdo? Esos son los hechos. Con eso es con lo que empiezo. Básicamente lo que hago para verlo de forma remota es sentarme, calmar mi mente, entrar en un estado de ecuanimidad, lo que esencialmente significa que entro en un estado donde nada más existe en el mundo presente, ni el hambre en mi estómago, ni el frío, ni el aire, ni las moscas que revolotean alrededor. Entrar en un estado en el que puedes desconectarte por completo y alejarte de todos tus sentidos y del momento presente en el espacio y el tiempo. Lo realmente fascinante de la visión remota es que puedes salir de tu cuerpo e ir a cualquier lugar del espacio y el tiempo. Lo que hice aquí fue algo llamado visión remota autodirigida. Así que mi objetivo era esencialmente el lugar del suceso y yo volé inmediatamente. Y es interesante. Como vidente remoto siempre empiezo desde arriba o empecé desde arriba. No sé por qué, no me pregunten, pero básicamente yo estaba en la parte superior de la habitación, ¿de acuerdo? Donde estaba sucediendo o del edificio donde estaba sucediendo. Escuché los disparos. Todo el mundo estaba muy nervioso y en pánico. Hay unos tipos persiguiendo al hombre, el sujeto que empezó a hacer los disparos. Literalmente me dice todo lo que se puede leer en el periódico, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer como vidente remoto es, bueno, vas a la escena, ¿verdad?, a la que quieres ir y luego retrocedes. Y esto es fascinante. También puedes hacerlo en una regresión a vidas pasadas como terapeuta de regresión, a vidas pasadas. Puedes pedirle a alguien que viaje 5 años al futuro, puedes decirle a alguien que vaya al siguiente momento significativo de su vida y directamente a ese evento. Y así es como me dirijo a mí misma con las experiencias extracorporales o la visión remota, que es esencialmente como solía dirigir a mis clientes con la regresión a vidas pasadas. Pero bueno, vi la escena, ¿verdad? Y luego que quise retroceder y mi intención era que me llevara en el momento en que esto se planeó. Si esta situación fue planeada por un solo tipo, por un terrorista o quien sea, ¿verdad? Ese tipo, entonces lo más probable es que yo apareciera en una escena donde este tipo, Cole Thomas Allen, está en su dormitorio o en su sala de estar o algo así, planeando su ataque. Sorpresa, sorpresa, no fui allí en absoluto. Inmediatamente doy marcha atrás y es realmente difícil decirte cuál fue la cronología de esto. Quiero decir, es difícil, es que realmente no me gusta decir cronogramas. Yo diría aproximadamente, es muy gracioso porque algunas personas dicen, bueno, porque no entienden y no saben la cronología de cuándo sucedieron estas cosas. Y yo pienso, cuando visualizas remotamente una habitación, ¿de acuerdo? Cualquier habitación, cualquier momento en el tiempo, ¿verdad? ¿De verdad crees que hay un reloj? Hay un calendario en la pared que diga, hoy es esta fecha, voy a marchar la fecha de hoy sin ningún motivo en particular. En realidad es gracioso, pero es como una sensación que tienes de la línea de tiempo, pero es bastante tosca. Diría aproximadamente
que retrocedía en el tiempo entre 6 y 8 meses. Bueno, no me cites en eso. Como ya dije, no había ningún calendario en la pared. Fue simplemente una sensación. Bueno, entro y específicamente en esta habitación y de acuerdo, y ni siquiera puedo decirte dónde estaba la habitación porque enseguida entré en ella. Estaba bastante poco iluminado, de acuerdo, y no era una habitación muy grande. Había una mesa redonda, bueno, más bien una mesa ovalada en la habitación. Y luego alrededor de la mesa ovalada, diría que había casi unas 15 personas y todos eran hombres. Para empezar, todos llevaban lo que parecían ser trajes de negocios. Y lo primero que noté de esta habitación fue que definitivamente era como una habitación segura. No quiero decir como una habitación ultra secreta, pero definitivamente era una habitación segura y la razón por la que noté es porque no había cámaras, no había dispositivos de escuchar, no había transcriptores, así que a veces aparezco en una escena y tienes todo eso. Tienes dispositivos de grabación, tienes alguien que está escribiendo o grabando. No hubo nada de eso. Era muy concretamente una habitación. Era como una de esas habitaciones súper silenciosas a pruebas de balas, prácticamente selladas por completo. Bueno, no sé, pero me quedó muy claro que en esa habitación estaban teniendo una reunión ultra secreta. Fuera de la puerta de esa habitación había guardias de seguridad y luego estaba yo. De vez en cuando, o quizás no de vez en cuando, sino con bastante frecuencia me encuentro con una escena de este tipo. Y hay otros espectadores remotos. Y de hecho, ahora que lo digo, quiero volver al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿de acuerdo? Donde se efectuaron los disparos. Cuando volví a ese momento en el tiempo, había otros videntes remotos, como en el techo donde yo estaba. Me pareció muy gracioso. De vez en cuando voy a lugares como el antiguo Egipto o algo así y veo a otros videntes remotos merodeando por ahí. A veces veo a muchos videntes remotos o proyectores astrales, algo parecido a lo que aparece en mis libros. Están, por ejemplo, en el lugar del huracán Katrina. Cuando voy a escenas de desastres o a los incendios en Hawái, veo a mucha gente, a muchos otros individuos en estado extracorpóreo, según conscientes de ello o no. Me resulta fascinante encontrarme con otras personas que están allí. Así que terminé viendo a un par de personas más con capacidad de visión remota en el lugar de los hechos, que también sentían que estaban tratando de averiguar qué estaba pasando en el momento del tiroteo. En fin, pero si retrocedo en el tiempo y entro en esa habitación, no había otros videntes remotos. Esto es importante porque normalmente hay videntes remotos de estilo militar y nunca sabes qué esperar cuando apareces de repente en una escena y entonces cuando a veces me meto en situaciones complicadas y me echan y cosas así. Bueno, en fin, no había ninguno de esos, lo cual fue agradable. Así que pude estar allí en paz y escuchar lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quién estaba en esta reunión ultra secreta hablando de esto? Planeado, muy planeado. Quiero llamarlo intento de asesinato o no. Ya hablaremos de ello. Como ya les dije, 15 hombres con trajes de negocios. Me resulta muy difícil decir la siguiente parte porque sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, pero voy a ser objetiva y, ¿saben? Simplemente decirlo como es y tal vez leer mis notas por un segundo. Espera, entonces, hombres de traje negro, si no se toman notas alrededor de una mesa, en una sola sala segura. Bueno, así pues, el tiroteo contra Trump fue un montaje, pero fue un montaje desde dentro. Así que el único tipo en la sala que reconocí fue el propio Donald Trump. Él estaba al final de la mesa y allí estaban todos esos hombres y le estaban presentando esta situación, ¿de acuerdo? Y no fue idea de Trump, pero él la aceptó. ¿Qué más digo? Trump fue informado y participó en ello con antelación.
pero también se trataba de una pequeña distracción, entonces para crear una distracción de otras cosas que están sucediendo. Como decir, oye, mira, aquí esto está pasando, esto es muy importante, hablemos de esto en lugar de todo lo demás que está pasando. Distracción, eso es. Y lo segundo, que si se produjera un ataque simulado de esta manera, aumentaría la financiación y el apoyo a ciertos proyectos. Es casi como si supieran que algo así sucedería. Obviamente, pero también generaría más apoyo y más financiación de otras organizaciones. Oye, realmente vamos a respaldar a Trump porque hay ciertas personas en su contra y realmente necesita ese apoyo adicional ahora mismo. Así que quedó muy claro que también existía la posibilidad de aumentar la financiación y el apoyo a los diferentes proyectos que tenían sobre la mesa. El problema de Trump hoy es la apertura del estrecho de Hormuz. Llamó a todas las puertas durante la guerra de 40 días y después también lo siguió haciendo, pero fue en vano. A su vez dijo que busca reabrir el estrecho de Hormuz solo por el ejercicio de la presión sobre Irán y no lo va a conseguir. Esto señalaron desde la Guardia Revolucionaria, apuntando tal vez por uno de los puntos donde puede dolerle o tal vez alterar mucho más a Estados Unidos, porque sentenció desde la Guardia Revolucionaria el suboficial que ya no es una superpotencia Estados Unidos. Bueno, señores, lo han escuchado. Ellos dicen que ya no es una superpotencia de Estados Unidos y esta gente no quiere cese al fuego, esta gente no quiere cese al fuego, esta gente no quiere parar, esta gente va a la guerra. Luis Sánchez. Encantado de estar aquí contigo y con Liu. Pues encantado de estar aquí con todos y bueno, pues disfrutando mucho aquí con vosotros. Y quería, sobre esto que comentaba Liu, coincido con él en algunas cosas, porque por ejemplo lo del atentado de Trump, efectivamente se veía que era todo, curiosamente me llamó la atención para que vean un poquito cómo eso estaba todo preparado, pero eso tiene una finalidad que voy a decir ahora, ¿no? Sí. Es decir, el que estaba justamente cuando se iniciaron los tiroteos, que estaba un señor entre Melania y Donald Trump y luego una mujer asiática que no sé quién era ahí en la mesa, Sí. que les enseña un papelito, estaba él de pie, le enseña un papelito con un nombre que ponía Vivian o Viviane o algo así. Sí. Y se pone Melania y la señora asiática ponen un gesto de asombro, ¿no? De asombro. Oh, ¿qué pasa aquí, no? Entonces resulta que ese hombre han dicho que es un mentalista muy famoso en Estados Unidos. Es un mentalista muy famoso en Estados Unidos. Sí, exacto. Y entonces lo que ahí ocurría, o sea, todos los símbolos ya se veían claramente, ¿no? De alguna forma quería decir, esto es un juego mental. Eso que se estaba haciendo era un juego mental, toda esa situación que estaba preparada. Pero al mismo tiempo, incluso lo de Viviane, algunos expertos dicen que lo de Viviane significaba como que, bueno, que en realidad tenía que ver con que todos van a estar vivos, que no va a pasar nada aquí, ¿no? Eso de Viviane. Entonces, bueno, realmente lo curioso de eso es que efectivamente se nota que estaba todo preparado, pero que de alguna manera también han dicho algunos portavoces de los servicios de inteligencia, eso han dicho que en realidad también sabían ya de hacía tiempo que ese señor, el Cole Allen ese, pues era un hombre que lo tenían ya totalmente fichado en cuanto a vigilado y tenían toda la información sobre él, prácticamente hasta lo que escribía en su WhatsApp y todo lo tenían. Y entonces le dejaron a él de alguna manera entrar en esa escena para mostrar, o sea, como una manera de mostrar al público lo que ese tipo de personas tan, no sé, tan conflictivas pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces fue todo una historia montada y todo vigilado y todo controlado para que nadie sufriera ningún daño, obviamente, ¿no? Ya se le han acabado los 60 días para la guerra de Irán
y por tanto ya ha dado por finalizar la guerra, aunque mantiene el bloqueo. Irán todavía está muy lejos de llegar a un acuerdo porque pide el oro y el moro, pero al final no tendrá más remedio que ceder. ¿Por qué? Pues porque se le está acumulando el petróleo y ya sabes tú que un pozo de petróleo una vez que se abre no se puede cerrar. Si se cierra se pierde el pozo. Entonces ahora mismo, como ya no tiene dónde almacenar su petróleo, está quemando petróleo. Ahora mismo Irán está tirando petróleo a la arena y quemándolo, así como suena, porque no puede dejar de bombear los pozos porque si no se pierde el pozo. Y eso así es como están las cosas. Luego el divorcio con Europa es cada vez más evidente. Trump va a sacar 5.000 soldados de Alemania. 5.000 soldados de Alemania. Porque hay un desencuentro total entre el canciller Merz y el presidente Trump. Y bueno, esos soldados pues estarán muy felices de volver a su país, pero muchos ya se habían acostumbrado a la vida en Alemania. Incluso se habían casado con alemanas, que son muy guapas las mujeres alemanas. Pues se habían casado con alemanas. Entonces ahora tienen que cambiar de país, ahora tienen que volver a su país. Con lo cual, los problemas de la mudanza, ya sabemos lo difíciles que son las mudanzas. Y como dice un gitano, dice que tengan mucha mudanza, una maldición gitana, que tengan mucha mudanza. Cada mudanza es un trauma, cambiarse de casa. Y bueno, pues eso son las noticias que así más importantes. España va para arriba, no por el gobierno, porque el gobierno de España es un desastre. Sí. Va para arriba por las inversiones chinas. Los chinos están invirtiendo millones en el puerto de Valencia y en el puerto de Bilbao, Bueno. porque han elegido a España como puerto de Europa, para colar todos sus productos en Europa. Lo cual cabrea bastante a Trump, pero claro, todo eso, esas inversiones crean muchos puestos de trabajo y traen mucha riqueza a España, sobre todo en el puerto de Valencia, es que es donde han volcado toda su inversión los chinos. Pero claro, eso explica el por qué el presidente español está a partir un piñón con los chinos. Está en un love story con los chinos porque le están trayendo dinerito. O sea, su famosa ruta de la seda, pero resulta que han cogido como puerto de cabecera para la ruta de la seda, han cogido a Valencia, lo cual le fastidia bastante al presidente Trump. Pero bueno, es que España está en un equilibrio muy precario entre no disgustarse con Estados Unidos y no disgustarse con los chinos. A ver cómo manejan la balanza Oriente-Occidente, cómo mantiene el equilibrio entre Oriente y Occidente. De momento está más disgustado con los americanos que con los chinos, pero España tiene que mantener ese equilibrio porque está en medio. Si tú coges un mapa mundi y ves la distancia a Estados Unidos y la distancia a China, pues sería más o menos equivalente. Por lo tanto, España le pilla estar en medio de una guerra porque Estados Unidos y China supuestamente están enfrentados, y España en medio. Pero bueno, como dice el refrán, dame pan y dime tonto. A nadie le amarga un dulce y a nadie le amarga un dólar que se invierta en su país. Luego con respecto a lo de Irán, también he visto una información muy interesante que yo la compartí ayer con mi canal de Telegram de Mr. Poole, que es uno de los portavoces de los sombreros blancos, que me encajó maravillosamente bien, porque él viene a decir en ese informe, que él precisamente él lo publicó ayer mismo, Mr. Poole, ¿no? Viene a decir que lo de Irán, en realidad, la situación que hay allí es que Estados Unidos ha hecho una jugada maestra, en el sentido de que, claro, se termina la guerra, pero ellos mantienen ahí el control porque no permiten, como bien ha dicho Liu, que puedan mover sus barcos, ni que pueda entrar ningún barco ni salir, con lo cual se está asfixiando a todo el sistema petrolero y de la economía y de todo el sistema de funcionamiento de Irán. Entonces ahí el régimen cae sí o sí. Y que por otro lado también la jugada maestra es que
con esa situación están poniendo, digamos, están derrumbando el régimen de Irán. Por otro lado, están derrumbando a los de la OTAN, porque a 3 países, Italia, España y Alemania, los han dicho, ahora los quitamos toda la protección de Estados Unidos militar si os ocurre algo. Y ha sacado, ha dicho Donald Trump incluso hoy que más de 5.000, incluso, no solamente 5.000 soldados de Alemania, más de 5.000 incluso van a sacar. Y entonces, claro, es una manera de echar abajo, según lo que dice Mr. Poole, que estoy bastante de acuerdo, es una manera de echar abajo justamente todo el sistema oscuro que ha habido en el planeta. Todas esas instituciones, la ONU, la Unión Europea, la OTAN, todo el régimen de Irán, donde hay todos los oscuros, tenían su surtido de todo tipo de dinero, o sea, lavado de dinero, tráfico de todo tipo, todo el tema de los petrodólares, todo. O sea, todo es una manera de derrumbar todo ese sistema y que entonces eso es algo muy beneficioso, porque en realidad lo que han hecho es eso, matar como 3 pájaros de un tiro, vamos, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Al final dice, bueno, pues que es una gran jugada maestra y que efectivamente, pues eso es para bien de la humanidad, porque al final todos los sistemas, regímenes y los sistemas mundialistas, globalistas, oscuros que han estado dañando a los países, todo eso cae ya. Así que me parece sumamente interesante lo que decía, y decía que, bueno, pues que todo eso viene y que lo que estaban diciendo los globalistas de que, claro, de que lo que iban a hacer ahí en Irán, que era para dañar a la gente y tal. Entonces dice Mr. Poole, sí, era peligroso para la gente, pero no para lo que ellos decían, para los que ellos decían. Muchacho, Vicky, Luis Sánchez, qué Sí, bueno. un abrazo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Chao.